ahora, si a ustedes les parece, vamos a ir al encuentro de nuestro primer invitado de hoy. Vamos a hablar con Alejandro Melamed. Él es director general de Humanize Consulting y, bueno, un experto en todo lo que es el manejo de empresas y demás. Él está siempre con lo último. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Charlie, un placer saludarte. Gracias por la comunicación y gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, gracias a vos. Alejandro, bueno, vamos a hablar, tenemos muchísima tela para cortar de lo que está sucediendo con, bueno, el mundo de las empresas y su management en medio de la pandemia, ¿no? Lo que ha pasado, ya tenemos un año como para sacar conclusiones. Pero si te parece, yo te voy a tirar el primer disparador, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esto del home office? Que parece que fue la palabra, ¿no?, excluyente durante la cuarentena, durante esta pandemia. Pero la contrapartida es que, por lo menos en la Argentina, yo no sé si en el mundo es así, pero muchas empresas están reclamando que se vuelva a lo presencial. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta de que no es útil el home office? ¿Es algo, una decisión, podemos decirlo así, caprichosa? ¿Realmente es útil que la gente esté presencial, haya pandemia o no haya pandemia? Te lo dejo todo en tus pies, porque ya que estamos en la red te doy la pelota. Genial, muchas gracias, me encanta, me encanta. A ver, te voy a decir varias cuestiones. En principio, es un error hablar de home office, lo que estamos haciendo al día de hoy. Hay una distinción entre lo que se llama el home office y el working from home, que, oh casualidad, ambas palabras son en inglés. Una cosa es que tu oficina esté en tu casa y otra cosa es trabajar desde tu casa. ¿Qué es lo que sucede? Hasta el 15 de marzo del año pasado, no más del 10% de la población del mundo tenía como derecho poder trabajar desde su casa algunos días a la semana. A partir de la generación de la pandemia y todo el caos que generó el COVID-19, prácticamente todos los empleados de trabajo intelectual, llamémosle, tuvieron mandatoriamente que trabajar desde sus casas. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? No tenían ni los procesos, ni la cultura, ni el liderazgo, ni la infraestructura, ni ningún tipo de elemento como para poder hacerlo de manera apropiada. Entonces, obviamente, sí, trabajamos en nuestras casas, pero nadie se fijó si teníamos la conectividad que teníamos que tener, si teníamos las instalaciones que teníamos que tener, si teníamos la capacidad para trabajar desde casa y si había líderes que estaban dispuestos a trabajar de esta manera. Como obviamente fue algo mandatorio, nadie lo pensó demasiado. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Obviamente, después de un año, todo el mundo se fue acostumbrando a esta dinámica. Nada es perfecto. Y el trabajo desde el hogar, que en realidad en el futuro se va a ir hacia otra metodología que se llama working from anywhere, es decir, trabajar desde cualquier lugar. Lo que sucedió es que tanto las empresas como las personas se empezaron a acomodar costos de infraestructura en las empresas, costos de edificio, pero obviamente también se pierde, porque se pierden cuestiones vinculadas al capital social. Alejandro, perdóname, pero innovación conjunta. Sí. ¿Me escuchás? No, porque hay una partecita previa a esto que estás diciendo que por ahí se cortó. Sí. Que lo que sucedió fue que se empezaron, y ahí si querés repetir un poquito esa parte. Claro, lo que sucedió es que se empezó mandatoriamente a tener que trabajar de esta manera, pero todos los segmentos involucrados empezaron a pensar los pros y los cons de esto, y todos los que están dentro de la problemática empezaron a poner sus propias preocupaciones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Que esta es la pregunta del millón. Muy posiblemente vayamos hacia un mundo híbrido donde algunos días podamos trabajar desde nuestras casas o de cualquier lugar y algunos otros días en las oficinas. Sí, eso en un mundo, vos decís ya post pandemia. Pero ya se está visualizando en este momento que muchas compañías están regresando paulatinamente. Ahora, este regreso paulatino lo que se da es también con un montón de condimentos. Ejemplo, persona que no tiene transporte propio no puede hacerlo, excepto que sea esencial. El otro tema, hay mucha gente que tiene temor a ir. Tercer tema, aquellos que tienen hijos en edad escolar tienen serias dificultades porque los colegios también están en un proceso de transición, que hay horarios en el cual tienen que llevar a los hijos, volver, y hay muchas problemáticas que hay que tratar. Entonces, en este momento, las compañías están en plena transición y tenés
todo el mix de posibilidades que se te ocurra. ¿Hacia dónde vamos en el escenario post-pandemia? Que en realidad también es un error de hablar post-pandemia, porque la realidad es que cuando tengamos el remedio, cuando tengamos la vacuna, cuando tengamos menos enfermos, ¿cuándo va a ser el momento post-pandemia? Sí. Entonces, por el momento, y en términos futbolísticos, como hablabas al principio, se está tirando la pelota para adelante y, como bien hacemos los argentinos en muchas cosas, ir zafando, ¿no? Por ejemplo, cosas que hay que definir, Charlie. Hay que definir quién se va a hacer cargo de los costos de la conexión de Internet de las personas, quién se va a hacer cargo del tema de la alimentación de las personas en la casa cuando algunas empresas pagaban la alimentación en las empresas. ¿Qué va a terminar de suceder con los edificios corporativos? Hay muchas cosas que está en pleno proceso de decisión. Ahora, en ese contexto, Alejandro, porque está clarísimo lo que decís de ambas partes, yo te achico un poco más la pregunta, te pongo la lupa. Dale. En la decisión de empresas, vos tendrás un pulso, por supuesto, mucho más preciso que el mío, pero yo he escuchado de varias empresas que piden ir a la presencialidad total, o sea, que su anhelo, si se pudiera, es ir a la presencialidad total cuando ya se ha comprobado que el home office quizá hace trabajar mejor. Pero a lo mejor esto también es un mito. A lo mejor vos me decís, no, Charlie, estás partiendo de una base equivocada. No es que trabajar mejor, se comprobó que no hay productividad, bueno, lo que fuere. Si no es eso, si no se comprobó que hay menos productividad, mi pregunta es, ¿por qué las empresas exigen volver a trabajar a presencial? Es un tema claramente cultural, ¿no es cierto? No hay que se trabaja mejor o peor. Sí hay algunas cuestiones que se pierden, y esto lo dijo inclusive el número 1 global de Microsoft, Satya Nadella. Él decía los otros días que se está perdiendo el capital social. ¿A qué llamamos el capital social? Esa posibilidad de hablar con la persona cuando estás en la máquina de café, cuando te encontraste en el ascensor, cuando vas en las escaleras. Esa conversación informal se perdió. Ahora, como en todo tipo de ecuación, ganamos y perdimos muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ganamos tiempo, ganamos cercanía, pero perdimos también el tema de que estás a 3 metros de trabajo. Entonces, antes ibas al trabajo y hoy estás en el trabajo todo el día. Se entra en tu intimidad, porque cualquiera puede saber lo que está ocurriendo en tu casa y se enteran cuando viene el delivery o cuando el perro ladra. Y lo que está sucediendo, las estadísticas hoy hablan que las personas, no es que, digamos, las empresas no es que ganaron o perdieron productividad, pero las personas, un estudio de Microsoft que se publicó en Harvard hace muy poquitas semanas, trabajan en promedio 48 minutos y medio por día de más por trabajar desde sus casas. Porque hay un síndrome de estar conectado todo el día, ¿no es cierto? De no desconectarte nunca. Inclusive hay un fenómeno que hoy se está estudiando que se llama el Zoom fatigue. Es la fatiga del Zoom. Si cualquiera te pone un Zoom a cualquier hora y estamos expuestos a esto. Y un detalle, fíjate, no menor, una de las causas del Zoom fatigue es que nos estamos viendo al espejo todo el día en la cámara y no estamos acostumbrados a estar mirándonos al espejo todo el día. Claro, es como si antes nos miráramos literalmente al espejo. Te va a hacer una pregunta, Laura Mahfoud. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy bien, escuchándote acá en la red. ¿Hay cambios frente a las distintas generaciones en cuanto a la perspectiva de esto que comentabas, de trabajar desde cualquier lado, de trabajar desde la casa, desde la oficina? Digo, ¿acá se puede hablar de distinción generacional o no? A ver, mira, yo creo, si hacemos una hipergeneralización podría llegar a ser. Sin embargo, para mí es un tema de mentalidad, porque hay gente de generaciones más adultas que tiene una mentalidad muy proactiva hacia esto y hay gente de generaciones mucho más jóvenes que son muy reactivos hacia esto. Dicho esto, sí podríamos decir que los más jóvenes tienen una tendencia general en tanto y en cuanto las condiciones en sus hogares. Se analizan grandes poblaciones. Hice un trabajo para una organización que en Latinoamérica son, el año pasado eran casi 14.000 personas, ¿no? Entonces analizamos básicamente lo que son los índices de depresión y de ansiedad. Esto lo hicimos junto con INECO también, con la gente de Facundo Manes. Y ahí hay 2 poblaciones que son las que están, entre comillas, detonadas por la situación. Primera población, las madres con hijos en edad escolar. Segunda población, los jóvenes que viven solos. Y cuando vemos todos los inconvenientes que producen los jóvenes que viven solos en la sociedad,
tiene que ver fundamentalmente con que la mentalidad del joven está preparada para pasarla bien, para conectarse, para socializar. Entonces, cuando uno trata de analizar qué es lo que está pasando, bueno, el joven necesita esta socialización. Ahora, dicho esto, no es que el joven quiera volver a trabajar. Y les doy un análisis concreto. Una empresa con la cual trabajo, les dieron a elegir a los empleados si querían volver a trabajar. Solamente el 6% de los empleados están regresando. Y dije, bueno, quiero analizar algunos casos de quienes quieren regresar. Y una persona de edad intermedia que hablé, le digo, a ver, contame la realidad. ¿Por qué querés volver a trabajar? Respuesta, y SIC, esto como dicen ustedes los periodistas, sí. No me banco más estar en mi casa. Entonces, yo creo que hay de todo, pero yendo concretamente a tu pregunta, habría una tendencia que las generaciones de, entre comillas, inmigrantes digitales tienden más a la relación física y los nativos digitales tienden más a la relación virtual. Pero esto tenés muchísimos matices en este sentido. Alejandro, bueno, saliendo del home office sí, home office no, ¿qué otros cambios pensás que trajo en las organizaciones esta pandemia? Sí, mira, lo que se visualiza es que la pandemia lo que hizo es acelerar muchas de las tendencias que ya se venían viendo, ¿no es cierto? Lo primero que se ve es mucha utilización de datos, y esto no es menor. Explotó todo el tema de datos y datos sobre los colaboradores. El otro tema que se vio, que es muy interesante, es el rol de los empleadores como una red de seguridad social. ¿Qué significa? Las personas confían en aquellas empresas que son serias, mucho más en las empresas que en los propios estados. Están buscando los médicos de las empresas, la cobertura de las empresas, etc. Algo que se vio también es la explosión de lo que se denominan trabajadores contingentes, más allá de todo lo que son los empleados o los trabajadores de las plataformas. Las empresas toman gente para proyectos y es el in and out, entran y salen. El otro tema que se está visualizando también, y a mí me parece que este es el punto más importante para todos los que visualizan el rol de las empresas, es la distinción entre los empleadores de primer nivel y el resto. ¿Y qué significa esto? Hay empresas que ante la primer movida, lo primero que hicieron fue desvincular a todos sus colaboradores. Entonces lo que se está visualizando, y para mí esto es clave, es que muchas empresas se llenaban la boca hablando de sus propósitos, hablando de que la gente o las personas es el capital más importante, y finalmente uno se da cuenta que en este momento, cuando hay que demostrarlo, no lo demostraron. Entonces hay una contradicción entre la narrativa y la realidad, ¿no es cierto? Y yo creo que el último aspecto que está emergiendo, mira, yo se los cuento con una experiencia. Hace dos años y medio estuve en un programa en el MIT. Había un profesor, Thomas Malone, que nos dijo, recuerden que la próxima gran revolución, y esto lo aprendí de un profesor en un programa que fui en el MIT que se llama Thomas Malone, él decía que la próxima revolución no va a ser tecnológica o colaboramos entre nosotros. ¿Qué significa colaborar? Trabajar en conjunto. A mí me parece que todos nos dimos cuenta que podemos colaborar de maneras diferentes. Mi opinión es que lo que se viene todavía no sabemos cómo puede llegar a ser, pero todos vamos a trabajar entre todos de maneras que aún ni siquiera nos imaginamos. Esa es la auténtica revolución, hacia eso vamos, es apasionante, porque todos nosotros seremos parte de lo que se llama la generación C, la generación del coronavirus, la generación del COVID-19, la generación de la cuarentena. Bien, Alejandro, interesantísimo como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Por favor, gracias Charlie, gracias Laura, un cariño para ambos. Gracias. Fue Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting.